Hola, bienvenidos nuevamente a este espacio, a este podcast, Así Respondí, que realizamos aquí desde su casa, el Seminario de Hermosillo. Nos da mucho gusto volver a encontrarnos con ustedes a través pues, de este medio, ¿verdad? Y quiero presentarles ahora a un seminarista que va a estar aquí también acompañándonos y va a estar en esta nueva temporada también presentando y guiando este momento. Adrián, ¿cómo estás? Hola, padre, muy bien, gracias a Dios. Hola, ¿qué tal? Pues bienvenidos a este podcast, aquí pues dándole continuidad a nosotros, a este proyecto pues que tanto empeño le ha puesto el seminario. Un saludo ahí al padre Gabriel, pues que fue de los que empezó aquí el Claro, podcast junto claro. con el padre Benja. Pues ya, ahora nos toca a nosotros ahí agarrar la batuta, ¿no? Del programa y Así es. pues empezando una nueva temporada, podemos decirlo así, una nueva, como se pueden Nuevo ver, ciclo. nuevo ciclo, Ey. pues ya nos cortamos el cabello, pues ahí, Ay. pues diferentes cosas, ¿no? Que hemos hecho y pues ahí lo pueden ver en el contenido y demás. Y pues para empezar de buena manera esta temporada, pues nada más y nada menos tenemos a este invitadazo, a Fray Nacho. Fray, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenido, Muy bienvenido, bienvenido, Fray. Y gracias no a me ti. daba cuenta que empieza una nueva temporada conmigo. Ah, sí, sí, Gracias, así es. muchas gracias. Así es, Fray. Gracias por la Así es. invitación. Un invitado de honor. Muchas gracias. Pues Es un gusto. igualmente, Fray, pues mira, aquí engalanados con tu presencia, pues ¿qué te parece si pues nos platicas de manera así, de una manera muy general, pues qué son los Frays, ¿no? ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo es la historia? A ver, platíquenos un poquito. Ah, es una historia larga, pero bueno, brevísimamente. eh, yo pertenezco a la Orden Franciscana, que el nombre oficial es Orden de los Hermanos Menores, fundados por San Francisco San Francisco de de Asís. Asís. Así San es. Francisco, es cierto, Porque hay aquí, muchos Franciscos, ¿no? De Sí, sí. repente. Sí, es cierto, Sí, aquí sí, es sí. importante señalar, San San Francisco Francisco de de Asís. Asís, San Francisco de Asís. 1209. Es una orden que tiene que como más, un poquito más de 800 años. eh, y bueno, en México, de hecho, este año estamos celebrando los 500 años de la llegada de los franciscanos a México, que llegaron con toda la autoridad pontificia para fundar la iglesia en 1523, en mayo de 1523. Y bueno, en la historia los conocen como los 12 apóstoles de México. Claro. En México los franciscanos tenemos 5 provincias. Nosotros somos una de las dos más jóvenes en el noroeste. Tenemos 27 años. Nos, Somos hijos de la provincia que le decimos de Jalisco, que es de los Santos Francisco y Santiago. Pero bueno, ¿qué somos los religiosos? A ver, hay que decir que Dios, que es quien en realidad dirige la iglesia, dirige la vida de la iglesia, da diferentes dones, como dice San Pablo en los Corintios, a diferentes personas. Entonces, a lo largo de la historia de la iglesia, hoy por ejemplo celebramos a un santo muy interesante, San Martín de Tours, ¿no? Ujú. Que fue primero un soldado pagano húngaro, después se convirtió al cristianismo en Francia, fue discípulo de San Hilario de Poitiers, fundó un monasterio en Francia y luego de allí lo hicieron obispo y junto con algunos de sus monjes evangelizó una gran parte del norte de Francia, todo alrededor de París. Esto para hablar pues también de cómo a lo largo de la historia de la iglesia, pues Dios hace surgir su espíritu, lo da, además de, digamos, a los sucesores de los apóstoles, a otros que también de alguna manera contribuyen a la vida de la iglesia. Claro, Y claro. como todo carisma, pues los religiosos somos de la iglesia y para la iglesia. Claro, Fray. Fíjate, Fray, que ahorita que estás hablando de cómo los franciscanos que llegaron aquí a México Sí, hace 500 años, ¿no? sí, Hace 500 años. Y forman parte, pues, de nuestra historia, ¿no? Como país, como esa, pues, como evangelización que se da, sí, ¿no? A las personas que vivían aquí en México, ¿no? Pero qué interesante que eso surge gracias a la persona de San Francisco de Asís, ¿no? O sea, sí, que ese fue el fundador, o sea, como un santo, ¿no? En nuestra iglesia, como pues la entrega de San Francisco de Asís hace que con el tiempo, o sea, veamos todos estos frutos, ¿no?
Y tú eres parte de Sí, esa historia, ¿no? Al formar, sí, al formar sí, parte sí, de la la verdad orden, ¿no? que, y es una historia impresionante. De hecho, cuando hablemos de la vocación, voy a decir que yo creo que mi vocación era ser un poco de vago, porque yo les platicaré que tengo un tío y un primo hermano sacerdotes en la arquidiócesis de Tijuana. Eh, Mi primo vive, pues, y todavía es sacerdote, aunque ya es viejito, porque él es el hijo mayor del hermano mayor de mi mamá. Mi mamá, pues, es la penúltima. Pero bueno, y cuando yo me quise meter de franciscano, él siempre me decía: ¿por qué te vas con los Panchos? Como si fuera el trío, ¿no? Pero Los bueno, Panchos. sí. Y decía entonces, Dios reparte personas y a veces dependiendo de las necesidades que hay en una época, ¿no? Como que Dios responde a la inquietud de alguna época a través del don o del carisma que le da algún santo. En este caso, Francisco de Asís, que funda esta orden. En realidad decimos tres órdenes porque somos nosotros, son las clarisas, las Mm, monjas, vamos. ujú. Y después hay otra rama que es muy importante, la orden franciscana seglar. En su momento fue una grande revolución. Si algún día hay tiempo, platicaremos un poquito de esto. Claro. Y bueno, entonces, los franciscanos en México, aunque no fuimos los únicos, fuimos, pero sí fuimos los primeros que llegamos y con toda la autoridad pontificia para fundar la iglesia. Y bueno, pues a partir de ese momento hemos estado aquí. Después llegaron otros religiosos, dominicos, agustinos, carmelitas, muchas otras congregaciones. Pero bueno, eh, y a veces la gente también nos pregunta, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre ustedes y los otros padres? Pues, El hábito. Ah. sí, en parte el Usamos hábitos. hábito, en parte, o sea, son dos vocaciones muy Ujú, importantes. Por ejemplo, yo siempre les digo, la iglesia está dividida, está organizada a través de diócesis ujú, y ujú. cada diócesis está regida, pastoreada por un obispo, que serían los sucesores de los apóstoles. El obispo tiene a sus ayudantes cercanos, que son los presbíteros y los diáconos. Entonces digamos que es la esencia de la iglesia, cómo se distribuye la iglesia a lo largo eh, de las regiones geográficas y también de la historia. Pero también han surgido también a lo largo de la historia otras personas que sin ser parte de la jerarquía o sin ser, digamos, ayudantes o elegidos por el obispo, Dios los manda que también sirven a la vida de la iglesia. Entonces sí, los institutos religiosos a veces, dependiendo del carisma del fundador, subrayamos o enfatizamos algún aspecto del evangelio. Mm, Por ejemplo, todos tenemos conciencia de que hay religiosos que se dedican exclusivamente a la educación. sí. Aquí hay lasallistas, pero hay también maristas, hay, ¿no? Otros que como San Don Bosco, que era un sacerdote secular, sintió una profunda ah, Llamado. misericordia o llamado a atender a los niños y a los Los jóvenes que jóvenes, no sí. tenían educación, que estaban a veces eran huérfanos o eran muy pobres. Entonces él quería que estos muchachitos tuvieran una oportunidad para el futuro y funda una congregación, los Salesianos de Don Bosco, Ujú, con una, digamos, una genialidad, una manera de llamar y de atraer y de formar a estas personas que les dio, pues, oportunidades en la vida, ¿no? claro, Totalmente. claro. Están también los jesuitas, están otras muchas congregaciones y cada una respondiendo a alguna necesidad tal vez específica o del fundador o de la iglesia. Aquí en México, ni más ni menos, una figura que a mí me llama mucho la atención de San José María Yermo y Parres. Ah, ok. Es muy curiosa la historia, era un padre curial y cambian de obispo y el nuevo obispo, pues como cosas que pasan, ¿no? Lo manda allá en una capillita y al principio él se siente molesto, Ujú, tiene que ir a pie pero dice que un día iba a celebrar la misa a una de las capillas que le tocaba en un barrio muy pobre y, y pasa por un arroyo y ve unos cerdos que se están comiendo un cuerpo de un niño, como que alguna mujer lo dio a luz o se murió y lo tiraron como basura. Y esto a él lo conmovió tan profundamente que entendió que esto que le estaba pasando era porque Dios quería y que tenía que hacer algo. Y funda una congregación mexicana, ¿no? Las Hijas del Sagrado Corazón, que se van a Ujú. dedicar a ayudar a mujeres en necesidad, ayudar también a niños huérfanos y pobres aquí en México.
Y así, cada instituto, cada fundador tiene como una vocación, una llamada, algo que acentúa y que viene a contribuir al bien de la iglesia, o sea, a Claro, enriquecer a la iglesia con todos estos dones y carismas. claro. Y Es, bueno, es como eso, ¿no? Como la situación que la persona está viviendo, ¿no? Ahí en su contexto, en su historia, ahí es donde Dios suscita el llamado, ¿no? así Como es, Moisés, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que le dice el Señor a través de ese llamado de la zarza, ¿no? Que le dice, he escuchado el clamor del pueblo, ¿no? Su aflicción, ¿no? Y es entonces cuando interpela al profeta, ¿no? Para Sí. que éste responda. Así en este caso de los santos, ¿verdad? así Hace es. poquito leía también la exhortación del Papa sobre la santidad, ¿no? Y ahí decía una frase que a mí me caló mucho y que decía, el Espíritu Santo, decía, suscita, ¿no? En cada santo un rasgo de la vida de Jesús, ¿no? Entonces es como muy padre ver en la santidad de la iglesia, como San Francisco de Asís, como San José María, tantos santos en nuestra iglesia, o sea, ver eso, ¿no? Que se está viendo un rasgo ahí de la persona de Jesús, ¿no? Qué Así padre. es. Y padre, te quería preguntar sobre eso. O sea, ¿tú qué rasgos ves en San Francisco de Asís, que es el fundador, pues, ¿no? De la orden a la que perteneces? Eh, él cómo responde, ¿no? A esa llamada que Dios le hace. Un poco, si nos puedes platicar. Pues sí, a ver, no se vayan a Es, molestar porque es una, soy, una- soy franciscano. No, está bien, está bien. Soy A franciscano. ver, esa voz que salió ahí, ¿de dónde es? Fíjate, ¿tú también la escuchaste, verdad? ¿Sí Sí, la sí, escuchaste Sí, también? escuché. no es Dios, No que es no. Dios. ¿Será un Sí. ángel? Pues sí, es el Un personaje personaje secreto, misterioso, misterioso, misterioso. que vamos a tener aquí en el podcast. Es algo de lo nuevo que vamos a tener. Ahí, No pues vamos sí. a decir No nombres, vamos a ¿no? decir, pero si ustedes identifican Eh, quién puede ser, pues ahí pongan en los comentarios. A ver, ¿cómo Hay estás, Saludos, que, bien, personaje? estoy bien, gracias a Dios, aquí. hay que dar una Andamos. pista, es un seminarista. Es Un un seminarista, usted seminarista lo conoce. que ya han visto, lo han visto en algún Ajá, lo he evento, visto en no muchos pasa eventos, muchos desapercibido eventos. nunca. Ahí nos va a estar Ahí nomás, acompañando este así es. personaje misterioso. Muy bien. Ahí. Sí. A ver, decía, soy franciscano y obviamente algunos pueden pensar, sí, pues como es franciscano es lo máximo San Francisco. Pues No, no, no. no, no solo lo digo yo. No sé si ustedes, por ejemplo, pues, ustedes saben que tal vez es el único santo que trasciende incluso la Iglesia Católica. Mm, Ahí Gandhi decía que conocía a San Francisco, que lo admiraba tanto, aunque tal vez también a los franciscanos, ¿no? sí. Eh, Tengo entendido que el Papa Francisco ha elegido su nombre por inspiración de San de Francisco San de Asís, Francisco ¿no? de Y Asís. curiosamente que él es jesuita, ¿no? Que pudo haber elegido Sí, por San Francisco Javier, que es el santo jesuita. Lo elige por de Asís, por ¿verdad? Francisco de Asís. Y tan así se ve que pues, su primera encíclica, Laudato Si, que habla sobre la cuestión de la madre tierra, la ecología, pero Claro. no solo es eso, es todo el orden, o sea, toda la estructura del mundo moderno, y él está proponiendo una nueva espiritualidad, pero está fundada en un poema, en un cántico que Francisco escribe poco antes de morir, Mm. cuando él ya estaba ciego y muy enfermo, y lo dicta cantado, y quería que los frailes lo cantáramos. Y es un canto donde él reconoce las maravillas de Dios a través de la creación. Y bueno, Y existe la música de, ¿no? no, se No, nos no, ha se perdió. perdido, aunque han intentado recuperar o darle música con los instrumentos medievales. Ok. Me parece que era cantado así a voz, y como él siempre, A ver, un pedacito, padre, aquí. No. Que nos cante un pedacito. omnipotente, altísimo, bondadoso Señor, tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor, tan solo tú eres digno de toda bendición. Nunca es digno el hombre de hacer de ti mención. Ajá, ¿qué Ah, un tal? aplauso, Bravo, bravo, bravo. padre. Un aplauso, bravo. Bueno, Filósofo San Francisco, San San él lo Francisco. Francisco. compuso. También cantan los fries. También A canta. ver, Entonces ahorita vemos ahí. trasciende, porque, por ejemplo, puedo decir también, antes de entrar a hablar directamente ya de Francisco, algunos rasgos de él, eh, cuando alguien estudia franciscanismo, verán, en la iglesia, a mediados de 1800 empezaron los luteranos a tratar de aplicar el método histórico crítico al estudio de la Sagrada Escritura. Y fue un Mm, boom.
que por primera vez ellos se atrevieron a decir que pues no era un libro, eran muchos libros, que hay géneros literarios y que cada libro había que leerlo a partir de su, en alemán decía, deja de decir en alemán para su Sitz im Leben, ¿no? O sea, su contexto vital. Ujú. Sí, sí. Y fueron luteranos los que empezaron. Entonces, hubo un luterano en Francia que empezó a estudiar Biblia y para hacer su tesis, su profesor le dijo, te voy a sugerir algo, porque también lo aplicaron, empezaron a aplicar a las obras literarias, ¿no? Te voy a sugerir algo para que hagas tu tesis doctoral, de Biblia, ¿eh? Era. Eh, Hay una figura que para mí es muy interesante, decía él, en el mundo católico. Ay, ¿quién es? Francisco de Asís. El hombre del que estamos hablando se dedicó entonces a estudiar, a investigar, a recuperar todo lo que pudo él encontrar sobre Francisco de Asís, es decir, manuscritos, cuestiones que estaban perdidas en las bibliotecas de los franciscanos en Asís, en Italia, etcétera. Este señor era Paul Sabatier y escribió al final de su investigación un libro que se llama, todavía se puede encontrar, Nueva Vida de San Francisco, Paul Sabatier. Obviamente esto también fue un boom en la iglesia porque él decía y sostenía que Francisco de Asís tal vez era el primero que en realidad reformó la iglesia, pero que la jerarquía lo encuadró en unos esquemas Ujú. y que sofocó Ok. aquel primer intento de renovación de la iglesia. Obviamente a nadie le gustó, bueno, a los católicos no nos gustó, no les gustó a la iglesia, pero esto instigó a muchos otros franciscanos, también especialistas o investigadores, a darse a la tarea de buscar. Hay ya murió también un señor, un francés, Alexandre Macerot, que escribió en un libro que se llama Los Franciscanos, Bosquejo Histórico, y decía que Francisco fundó también una cuarta orden, que sería la orden de los franciscanistas. Hombres y mujeres que sin ser a veces ni siquiera católicos, se sienten tan atraídos por la figura de Francisco de Asís, que investigan y hasta el día de hoy hay mucha gente que se dedica a esto, ¿no? Incluso religiosos que no son franciscanos, pero que estudian a los teólogos franciscanos o a Francisco de Asís. En fin, esto para decir cómo trasciende, y para mí es muy importante decir también esto, ningún santo, y San Francisco de Asís tampoco, es el santo de los franciscanos, es de la iglesia, es más, Mm. es del mundo. Cuando Dios hace surgir una figura de santidad, no es nomás para el grupito que él funda. En realidad, eh, eh, la grandeza de Francisco de Asís estriba en que era un joven laico que con unos sueños de grandeza, al que la vida le da unos sopapos y lo hace Una pensar, zarandeada. unas zarandeadas profundas que lo hace pensar en realidad cuál es el sentido de la vida, ¿no? Claro. Y de una manera curiosa, él empieza a escuchar el Evangelio y conste, no había libros en ese momento, él lo escuchaba en la misa, en la liturgia, empezaba a escuchar el Evangelio y el Evangelio lo dejaba tan profundamente impactado que él quería, al final se propone seguir a Jesús. Él dice que nadie me enseñaba lo que tenía que hacer, pero el Altísimo, en su testamento, que lo está dictando unos días antes de morir. Y el Altísimo mismo me reveló que debía vivir según la forma del Santo Evangelio. Y yo lo hice escribir en pocas y sencillas palabras. Y el señor Papa me lo confirmó. Cuando él dice señor Mm. Papa, no es como decir un señor, sino era con un profundo respeto y amor. Es otra cosa que lo caracteriza por la iglesia, por la jerarquía. Eh, Nosotros, la orden, la iglesia le debe tanto al obispo de Asís que supo descubrir en Francisco algo especial. Y él de alguna manera lo cobijó, lo ayudó. Dicen las biografías más antiguas que frecuentemente Francisco hablaba con su obispo y dialogaba con él. Y el obispo como que también lo quería un poco dirigir. No se dejaba tan fácilmente, pero sí lo escuchaba. Y Sí. sí tuvieron una relación muy curiosa, muy profunda. Nosotros debemos tanto a don Guido, que era el obispo de Asís, ¿no? Y al Papa en aquel momento, Inocencio III, y a otras figuras, porque Francisco era genial en muchos aspectos, pero él sabía que él no tenía el don para organizar. Ok, Él ok. era como el carisma, y
Y él entendía que no podía organizar, sobre todo cuando, curiosamente, poco a poco empezaron a llegar otros que querían vivir como él. Él nunca se propuso fundar nada. Él solo quería vivir el evangelio. De hecho, también en el Ok. testamento, un poquito antes de lo que acabo de decir, él dice, cuando estaba en pecados, me era muy amargo ver a los leprosos, o sea, le causaba mucha repugnancia, porque él era un tipo muy fino. Dice el dicho mexicano que verbo mata carita, ¿no? Dicen que no era muy guapo, Claro. aunque era italiano, pero no era guapo, pero tenía un don de gentes. Y como su papá tenía el negocio de las tiendas y eran tal vez la familia más rica de toda la región, dicen que Francisco, en italiano dicen, si sapeva fare, o sea, sabía convencer a la gente, mira esta tela te queda bien con esto y todo, y vendía, era bueno para vender. Y con los jóvenes era muy amigo y le gustaba cantar y hacer parrandas en la noche, a veces la gente los quería callar y, el hijo de Bernardone, bueno, todos lo conocían, era muy famoso porque era un muchacho al que todo mundo quería, tenía un gran don de palabra y pues él tenía sueños de caballería, ¿no? Como que él nunca pensó en quedarse detrás del mostrador de una tienda, él quería hacer algo grande. Ujú. Ese deseo ahí en el Ese deseo corazón, en su ¿no? corazón, Sí, sí. sí. Y Dios lo tomó y tal vez no fue como él lo pensaba, sino Dios le dio todavía más. Mira que han pasado 800 años y sigue vigente el hombre este, ¿no? Claro, claro. Eh, entonces, algunas características de él que a mí me llamaron mucho la atención. Tengo que decir que cuando yo primero conocí a los franciscanos me llamó mucho la atención el hábito y que vivían en comunidad. Aunque ya tenía la experiencia en la escuela, en la primaria, porque yo estudié con los maristas. Saludo para los hermanos maristas si alguien nos Un Saludo, saludo, un escuchara. un saludo. saludo. Sí. Eh, y pues en mi familia hubo varios maristas, amigos de mis padres, de mis hermanos. Y pasado mucho tiempo, un hermano que ya murió, el hermano Nacho Martínez, me decía, ¿por qué no te hiciste marista? Le dije, porque nadie me invitó. No. Pero tengo que decir que mucha visión de la vida religiosa, de la vida consagrada que me quedó marcada, era todo lo Es- que yo también vi de los maristas. Ok, ok. y ahorita Como un una matiz ahí promoción vocacional Sí, así como sí, implícita, ¿no? En como la convivencia. implícita. La se Y está más convivencia. agarrando la porque, cabeza así un marista. ¿Y por qué no? no, no, y más porque a veces los promotores vocacionales dicen, vamos con los muchachos de prepa o de la universidad, y está bien, Ujú. y nadie quiere trabajar con los niños. Pero en la primaria, los maristas tenían un hermano que rondaba todos los grupos y nos daba cada semana una hora de algo que ellos le llamaban moral oficialmente, pero era religión, Catecismo. catecismo. Sí, sí. Y nos hablaban también, según las distintas épocas, que de los misioneros, que de los sacerdotes, que la Navidad, que cosas así. Y yo me acuerdo mucho que él de pronto nos hacía rezar por las vocaciones y nos preguntaba, si Dios te llamara a la vida religiosa sacerdotal, ¿te animarías a decirle que no? Yo, un niño de tercer año, que lo que me acuerdo, lo más lejos, yo pensaba, si me llamara, ¿cómo le voy a decir que no? Y no, según yo en mi interior decía, no, pues si él me dice, ¿cómo le voy a decir que no? No puedo decir que no. Para Así decir es. que a veces uno no sabe, pero hay que sembrar la semillita, porque a lo mejor esa está allí y decir una palabra sobre la vocación, sobre el sacerdocio, sobre las misiones o la de religiosa, puede ayudar a un niño o una niña a recordar que ahí Dios tal vez puso la semilla de la vocación y pues recordarle es como darle una regadita a esa semilla para que no se le olvide, ¿no? Oye, Fray, y ahorita pues hablando justamente sobre la vocación, pues muchas gracias por esta catequesis de los Frays, pues estuvo pues muy enriquecedora, la verdad, pues aquí aprendí mucho ahorita. Y pues ahora me gustaría preguntarte más un poquito, pues sabiendo que pues así como San Francisco tenía su carisma, de que pues ya vimos que era alegre, que era ahí un poco pues ahí movido ahí entre las cosas que hacía, pues ahora nos gustaría conocer a Fray Nacho, ¿no? Este, pues nos comentas que originario de Tijuana, ¿no, Soy de Fray? Tijuana, sí, ahí nací en Tijuana. Cierto, mis ascendientes son de Jalisco, Ya. pero pues mi mamá llegó muy chiquita, bueno, se la llevaron muy chiquita, se mudaron para allá y mi papá tendría 18 años. Y pues ellos, mi mamá sobre todo, ahí estudió su escuela primaria, todo, en Ensenada y en Tijuana. Y pues ahí se conocieron y pues ahí
se casaron en la parroquia de la Inmaculada, en el centro, en fin. Eh, sí, soy de Tijuana, mis hermanos y ya un montón de primos, todos somos ya Sí, sí. ¿Cuántos hermanos de son, ahí. Fray? Somos 6 hijos, 5 hombres y una mujer. ¿Cuántos Ok. años tiene de edad usted, Fray? Ay, Dios. Esa voz Esa voz misteriosa. está haciendo preguntas. ¿Qué? Tengo 62. 62. Sí, Está joven, Se pero ve muy está joven. gracias, gracias. Bien. Bien conservado. Así es. Oye, Fray, ¿y Sí. qué es lo que recuerdas de esos 6 hermanos, de la infancia? ¿Cómo viviste tu infancia? ¿Cómo fue? Yo le doy gracias a Dios por mis papás porque vivimos muy protegidos. Cuando entré al convento, pues yo de Tijuana, ¿verdad? Quiero mucho a Tijuana y también como la quiero y la conozco, pues soy crítico, ¿no? De mi ciudad. Sí, sí, porque Sí. todo es como una metrópolis chiquita, ¿no? Así Sí. donde todo Y puede está ser la ahí. capital de México, dice gente, ¿no? Y dicen algunos. Dice la gente. Pero bueno, cuando yo era niño, pues ¿qué Tijuana qué era? Hay mucha gente que bromeaba o bromea y dice, a lo mejor de Tijuana es San Diego porque pues está allí muy cerquita. Sí, sí, Sí. sí. Y yo mismo, no, o sea, pues no se me hacía X, vamos a decirlo, ¿no? Ujú. Y cuando entré al convento, pues la casa de formación, la primera etapa, el postulantado, o en aquella época se llamaba Colegio Seráfico, estaba eh, a un ladito de Guadalajara, en un pueblo que se llama San Agustín, o San Agustín, a 20 kilómetros. Para esto, ¿cuántos años tenías más o menos? Tenía 15. 15 años. Estudié ya la preparatoria adentro, ahí, Ay, en el Colegio Seráfico. A los 15 años entras al convento. Sí. Y, o sea, que ahorita que platicabas, ¿no? Con los hermanos maristas, que de ellos habías aprendido así como acerca pues de las las bases, vocaciones, ajá. acerca Ver a los religiosos, ver, ¿no? La ver, vida religiosa. o sea, que tu vocación podemos decir que nace o se empieza a gestar desde muy pequeño, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. sí. También porque mi tío que es sacerdote, eh, pues es hermano de mi mamá. Entonces es más grande de mi mamá y mi mamá es la que le sigue. Entonces ellos siempre estuvieron muy unidos. El sacerdote diocesano. Sí. Ok. Y cuando mi tío seguido iba yo me acuerdo de niño que casi su día libre iba, mi mamá le lavaba la ropa, a veces comía y tenía mucha cercanía conmigo porque a cada rato me decía, vente, vamos. Y yo me acuerdo que yo le decía, si vas a decir misa, no, porque me aburro. Ah, Y le daba risa, no, no, vamos a comprar algo, vamos a... era una broma en serio. Era una broma en serio. A veces sí me llevaba, él daba clases en el seminario de Tijuana y a veces sí me llevaba, voy a ir a una misa, pero mira, yo celebro y te voy a dejar con las madres. Y eso me gustaba porque las madres cocineras ahí del seminario, ay, que el sobrino del padre Arechi, y me sentaban y me daban galletas o Bien gelatina o leche, consentido bien ahí el consentido. sobrino. Ya salía mi Cliente tío VIP y ahí. vente, vámonos, y me llevaba a algún otro lado y luego a la casa, con mis papás, pues sí, así. Entonces, muy cercano siempre a él y también Tijuana, el día del seminario, como fue también una diócesis fundada prácticamente por misioneros del Espíritu Santo, ahí en el Cerro Colorado, arriba, donde estaba, al pie del cerro está seminario y arriba ellos pusieron una cruz, la cruz del apostolado. Y para el día 3 de mayo, el día de la Santa Cruz, hacían siempre una kermés y había un evento que el que quería subir caminando y allá arriba celebraban la misa. Está muy alto. Pues está alto, no, no tanto, pero sí. Y mi abuelo materno subía, mi tío y mis papás íbamos para allá. Y pues mi tío estaba en la cuestión de la kermés y siempre me acuerdo de él, de siempre verlo con la sotana y todo eso me llamaba mucho la atención. O sea, era una cercanía, pues yo lo veía como, no sé, como segundo papá o mi hermano mayor o algo así. Qué padre Mm, eso, ¿no? Porque Sí, Porque a veces nos imaginamos como que la figura del sacerdote como que no muy relacionada con su familia, ¿no? Lo vemos celebrando la misa, con pues, los grupos y todo, pero a veces no pensamos que el sacerdote pues tiene su familia, o sea, claro, sus hermanos, sus sobrinos, sus papás, y es también una vocación que pues que no te saca, ¿verdad? De así esa realidad es. familiar tan importante, ¿no? Así es, así es. Es decir, es una vocación a un amor un poco diferente.
también estamos llamados a ser padres, o sea, a transmitir vida, fe, valores y con esa cercanía, con esa ternura. Mi tío era muy travieso, muy bromista, a mi hermana le hacía muchas travesuras, en fin, era muy cercano a nosotros. Era así como ese tío, Tío buena onda, o tío sea. buena Sí, onda, el sí, tío. Así sí, que, Chilo, sí, el tío que Chilo. El tío Chilo, consentía, ¿no? apapachador. sí, 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 sí. sí. Qué Es padre. el que llega y, ¿qué onda? Vamos a la Los, tienda por Vamos a unas la sabritas. tienda, agarra lo que quieras, ¿no? Ese es ese tío. Así era. los regalos de Navidad. Y también que pues iba muy seguido a la casa, pero a veces se juntaba con otros amigos padres de él, sus compañeros, y a veces ahí estaban en la casa. Le llegaban a mi mamá y, ay, invité al padre Juvenal o al padre Arturo, vente, ay, estaban plática y plática, risa y risa. Y yo veía cómo él se relacionaba con los otros compañeros sacerdotes, cómo a veces salían de paseo juntos, o sea, una vida muy bonita, muy integrada, muy íntegra, muy suave. Sí. Qué padre ese signo concreto en tu Sí. vocación, ¿verdad? En tu Y historia. luego, pues, por mi tío conocía el seminario y se me hacía bonito porque el seminario mayor en aquel tiempo estaba, pues ya lo volvieron a mover todos para allá donde están ahorita, ¿no? Bajo el Cerro Colorado. Pero no sé si era por necesidad o por hobby, pero tenían borregas, tenían una vaca, una becerra, me acuerdo, gallinas. Y acá estaba la kermés y yo allá correteando a los animales. O sea, Hay ahí de adentro todo. del seminario tenían ahí Adentro tenían los una animales. zona como Una granja, algo así. como una granja adentro, como si hubiera sido un huerto, y Ya. luego al fondo había un corral, ya estaban esos animales, y ahí andaba yo correteando borregos y Un- Es muy de seminarios sí, eso, ¿no? sí, Porque acá también los un padres tiempo, de sí. antes aquí cuentan también historias que tenían los cochis, que tenían sí, vacas, Sí. que... Padre Ramón nos cuenta ahí sus historias ahí Sí, de sí, las sí. sí. abejas. Había abejas aquí Sí, también. sí, sí. Y Los pues sí. seminaristas, o sea, como me tocó pues crecer en la escuela con los maristas, pero con mi tío pues también esa relación con el seminario, con los padres de la arquidiócesis ahora de Tijuana, ver el seminario y se me hacía muy suave. Sí. O sea, muy Padre. bonito, me gustaba, me llamaba la atención. Aquellos pasillos, la capilla, en fin, me gustaba mucho. Y tu tío Fray, tu tío sacerdote, no te dijo nada cuando te fuiste al convento en vez de irte al seminario? ¿No te reclamó o algo así? No, él no me reclamó a mí directamente. Pero sí a Dios. Ah. No, más bien fue mi primo, porque repito que también tengo un primo hermano. Ok. Y mi primo, ¿para qué te vas con los panchos? Que no sé qué, que... Y siempre me decía, si te enfadan los panchos, vente para acá. Aquí hace más falta que... No, le digo, acá también hace falta, le decía yo. Y sigue No, mi esperando, tío dicen. no. Le cobró las Se papitas y le, la soda que le había llevado. le cobró todo eso. Ay, No, mi tío no, mi tío... A mí nunca me dijo nada. Pero a mi mamá le dijo, no lo dejes ni tan chico. ok, ok. Ok. Pero pues yo puedo recordar que, no sé, me entró algo que yo a los 15 años tomé la decisión y dije, me voy a ir, porque obviamente mi papá dijo, que está muy chico este. Y luego lejos, como dije hace un momento, estaba yo muy protegido por mi familia, por eso digo, doy gracias a Dios, en el sentido de que cuando entro al seminario, todos decían, este viene de Tijuana. Y me decían el Tijuana, me decían el Gabacho, el Pocho. eh, y no me gustaba. Y luego decían todos, uy, Tijuana, la pecadora, uy, Tijuana. Ok. eh, ¿Dónde está el convento? ¿En qué parte está? en Tijuana. Al que entraste, sí, al convento En que... San Agustín, allá en Jalisco, Guadalajara, Ok, ok, Guadalajara. tú eras el norteño, ¿no? el Sí. norteño. Sí. Ese año era el único que venía desde acá. Después entraron otros, aunque nomás quedamos como tres, en fin. Pero yo era el más norteño en ese momento y pues el Tijuana y el Gabacho y el Pocho y pues yo me acuerdo que a mis primos les decía que eran pochos porque nacidos acá o allá y hablaban español ahí mal tajado. El Y Spanglish, pues ¿no? para decirle a alguien pocho es que es un mendigo pocho. Ay, perdón. Bórreme eso. Ahí lo borras. No O pasa sea, nada, no pasa nada. es un Sí. Oh, pocho. sí dice la gente. Usted no, la gente La sí gente dice. sí La es... gente decía, es un pocho, ¿no? Y que ellos me decían así. Y
Y fue cuando yo empecé a valorar un poco más Tijuana y a valorar mi familia, porque yo nunca me daba cuenta de cosas, nunca supe. Sí, niños en la calle, a veces muchos inmigrantes o algunos, muchos indigentes, Mm, pero como que el entorno familiar era, no voy a decir sobreprotegido, pero pues Tijuana es como todo, una gran ciudad donde puedes encontrar lo que buscas. Lo que buscas vas a encontrar. Y pues por mis papás, por los maristas o las religiosas y demás, pues vas entrando como en un ambiente donde, pues yo era inocente, no había espacio para cosas Un ambiente como las seguro, que ¿no? ahora se ven. Sí, un ambiente bastante seguro. claro, claro, es que sí, la familia siempre juega un papel muy importante, ¿verdad? Claro, Aunque pues Dios se vale de todo, ¿verdad? Y no hay una vocación que sea igual a otra, ¿verdad? Cada uno de nosotros responde de una forma muy, muy particular. Pero sin duda que el proyecto de familia, pues es lo que Dios también ha pensado, ¿verdad? O sea, cómo Él en la familia se vive ese amor, ¿no? claro. Es el lugar donde recibes el afecto, la educación, los valores, ¿no? Pues claro, te posibilita como para también esa apertura a la fe, ¿verdad? O sea, Así es, tener una disposición, ¿no? Al encuentro con Dios y para responderle, ¿no? así Claro. es. Y bueno, eso es lo que decía en torno a Tijuana, que a mí me tocó conocer una Tijuana muy sencilla, muy simple, gente buena. Eh, por decir una anécdota, hoy luchamos contra el Halloween, pero pues nosotros en la frontera era algo como muy Cerquita. Muy común. común, sí, sí. Y cuando yo era niño vivíamos en el centro, en la calle Quinta entre G y H, a dos A toda cuadras la de la gente que iglesia conoce de San Tijuana ahí. Francisco o de la parroquia de la Inmaculada. Sí, sí, sí. Y salíamos, pues de niño, mi mamá, vete a las tortillas, íbamos allá a la esquina o a la otra, y caminábamos por la calle a los 6, 7, 8 años solos, y nunca vi nadie que, oye, niño, nada, nada Mm, mal, o sea, la gente, todos ahí medio se conocían, aunque ya en las ciudades, como hay gente que llega de todas partes, pues ya no es el mismo ambiente de un pueblo donde todo el mundo se totalmente. conoce y se saluda y, oye, vi a tu hijo, ¿no? Ujú. Pero sí los vecinos y jugábamos, o los chamacos nos salíamos a jugar todavía al fútbol, a hacer travesuras, porque pues debo de reconocer que yo era como un poco inquieto, o También bastante es parte de inquieto. la vocación de la historia. Sí. Así es. Qué bien, qué bien. Y bueno, pues todo eso yo tengo que decir que influyó en mi vocación, en mi llamado. Ah, Y ya cuando estabas ahí en el convento, ¿cómo fue esa experiencia de pasar de, pues, estar en tu casa a gusto con tu familia, en este ambiente que te sentías también protegido, a de repente irte a un lugar totalmente desconocido, o sea, lejos de tu casa, con personas totalmente diferentes, otra cultura y sobre todo también, pues, al entrarle al convento, a la pues hay reglas, hay un nuevo horario, hay... ¿Cómo fue esa experiencia, Fray? Fue fue difícil. muy interesante. A ver, ¿cómo lo pongo? Para empezar, voy a decir así. Tengo que decir esto. Cuando yo empecé con que me quería ir al convento, en el último año de secundaria empecé. Papá, tengo que hablar contigo. ¿Qué pasó? Me voy a ir al seminario franciscano. Loco tú, me dijo. Primero estudia la prepa y luego vemos. Y así me cortaba. Yo pasaba un tiempecito. Papá, es que es en serio, yo me voy a ir me quiero ir al convento, me voy a... Y no le decía, No, no permiso, no ¿no? le da, no le pedía permiso, me voy a ir. Y él pues siempre decía, no, no, no. Luego me la iba poniendo más difícil. No, mira, ya que termines una carrera, entonces haz lo que quieras. Pero mientras tanto, Iba subiendo ahí. porque él iba organizando mi vida como buen papá, pues para que yo, de hecho me sacaron de los maristas, me pusieron una secundaria federal, porque en Tijuana había la fama de que si querías entrar a la universidad o a la preparatoria de la universidad, tenías que venir si venías de una escuela de paga, te hacían muy difícil el acceso. Ok. Y o los chamacos te agarraban, ¿cómo se llama? La Así, carrilla. La pues sí, carrilla. había una prepa que era, no, si venían de escuelas de paga o escuelas religiosas,
te pelaban. Ah, como Ah, la, la novatada. Son ¿no? Oh, la novatadas. novatada. Oh. Pero, ¿qué le decían? Que muy fresa y así, o... Sí, sí, pues decían que los fresas y que no sé qué, y total. Oh, órale, órale. Entonces, mi papá iba preparando el camino porque él quería que yo entrara a la Universidad Autónoma de Baja California. Pero pues a mí se me entró este espíritu de decir, no, es que yo me tengo que ir y yo me tengo que ir y yo me voy a ir y yo me voy a ir. Y él decía, no, y no, y no. Y me dijo, además me tienes que obedecer porque yo soy tu padre y yo voy a saber, yo voy a decidir. Tú ni sabes ni qué. Y entonces, como yo ya para entonces frecuentaba mucho a los frailes y le dije a uno, fray, te invito a cenar a la casa. Le vamos a poner una Sí. trampa ahí ya. De hecho, eso fue. Sí. Y él dijo, está bien. Entonces, pues resulta que llegamos a la casa y mi mamá, ay, fray, bienvenido y no sé qué. Y él como que sospechó que algo había raro porque Ya. mi mamá lo vio así como, ay, pásele, fray. Y le dije, yo lo invité a cenar. Ah, y me vio mi mamá así con esa mirada como diciendo, ¿este qué trae, no? Y pues ya mi mamá algo preparó y que esperáramos a que llegara mi papá, ya llegó y también, ay, fray, bueno, qué milagro, que no sé qué. Y pues el fraile ya no sabía ni qué estaba pasando Sí. tampoco, ¿no? Y pues ya que empezamos a cenar y ahí a media cena, dije, fray, es que yo te invité porque yo le dije a mi papá que me quiero ir al seminario franciscano y él dice que no me va a dejar. Ala, tú. Y, Así Ah, y directamente. sí. los dos empezaron, Ay, el fray se ay, volteó así como en las películas cuando algo explota atrás, así que se fue caminando así. y, y pues mi Ay, mamá también viéndome así y veía a mi papá y mi papá, te armaste de valor de ahí, valor, padre. sí, no sé qué, no sé cómo, o sea, Las cuando ganas. estaba ahí se me ocurrió y le dije, te invito a cenar, fray, lo invito a cenar. Ah, sí, vamos. Pero él nunca me preguntó, ¿tu mamá sabe o dijeron tus papás? No, nomás, vamos, pues vamos. Genuinamente quería comer el Sí, fray. sí. Y pues ya mi A mí me mamá, dijeron que yo venía a ¿Cómo cenar. sí? y No, qué entonces ya bien, mi padre. papá dijo, no, pues es que él está muy chico, ya ve cuántas cosas hay que se dicen, y además, esto también es cierto, este ha de ser como sus primos, porque esos primos de parte de Arechiga, de mi familia, ¿no? El padre es Arechiga, los dos padres son Arechigas, y Mm, todos mis primos hombres de esa familia Arechigas, de tías y de tíos, ¿eh? Todos, casi todos entraron al seminario. ok, Un ok. desastre, los corrieron, ¿no? Pero solo se logró de primos de este padre que Sí, sí, todavía sí. ya está grande. Ya tiene 77 años ahorita. Entonces decía, este está como sus primos, todos entran al seminario, pero luego, mira, se salen y andan ahí haciendo muchos desastres, porque dicen que ¿no? El que de santo resbala, hasta demonio no para, ese mi papá. Y yo este no lo quiero ver así, no sabe ni qué, y no sé qué tanto. Y Fray le dijo, pues sí, sí es cierto, está muy chico, pero piense que a lo mejor le puede hacer bien, que no va a ir a hacer lo que quiere, va a estar en un horario, haga de cuenta que va a entrar al ejército, dice. Un Órale. horario, los estudios, esto y lo otro, y él que no está acostumbrado a estar fuera, a lo mejor puede madurar cuando no están sus papás para cuidarlo, para darle todo lo que él pide, sino que se tiene que acostumbrar al horario de todos. Oh, pero que los estudios, pues estudian la prepa adentro y valen, por lo que yo sé, Mm, decía, son estudios válidos y aparte estudian otras cosas. Si no es su vocación, le dijo, me acuerdo muy bien, si no es su vocación, en un mes va a estar aquí de regreso, porque no es fácil. Y si sí es su vocación, pues se va a empezar a encauzar. órale. Total que del diálogo que tuvieron ahí, yo en la mesa viendo a ver quién ganaba y quién perdía, pues mi papá dijo, bueno, pues está bien, sí lo dejo ir. Y yo le dije delante, conste, le estás diciendo delante, porque luego me vas a decir que tú eres el que manda y que no sé qué. Y me vio así Pobrecito. con esa mirada como diciendo, hijo de la mañana. No, Ah, sí, dije, ya, te voy a dejar ir. Y pues en ese momento, al día siguiente, escribir la cartita al promotor vocacional y que sí, te acepto y que trae esto y trae lo otro. Y yo emocionado, pero vamos a decir que yo entré en agosto, 6 de agosto de 1978 cuando murió el Papa San Pablo VI. Y esto sucedió, digamos que a principios de mayo,
cuando yo ya veía que se estaba acercando el tiempo, y que pues mi papá decía que no y estaba aferrado que no. Y yo sentía que tenía que irme. ¿Por qué tenía que irme? Después con el tiempo conociendo, adentro pues te vas conociendo más, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Y vas descubriendo que Dios sabe por qué era el momento. Yo recuerdo, tengo dos recuerdos a propósito de cómo me sentí Ujú. con el paso de mi casa al convento. Pues yo había visto el seminario de Tijuana y me figuraba que así era. Muy feo el convento de los franciscanos, muy feo, Usted es muy, franciscano, usted lo puede decir. muy mala la comida, malísima. Feo estaba aquello, feo. Nos hacían que teníamos que llevar 2 juegos de sábanas marcadas, pues, tamaño individual, pues, yo pensé, un colchón, ¿no? No, ¿qué colchón? Eran unas colchonetas y unas tablas, en unos como catrecitos así, muy feo. Y mi primer año, yo me recuerdo que todo el tiempo tenía hambre y tenía sueño, porque, pues, ya ves, te levantan Ujú. temprano, y que las laudes, y que la misa, y que los oficios, y que el desayuno, y que todo el horario. Y después, como éramos chamacos, todo estaba organizado de manera que no tenías tiempo de andar pensando en nada. El trabajo, el manual, o sea, limpiar y barrer y esto y lo otro, los estudios, las horas de estudio, una campana, todos en una sala, organizadas en filas, primero, segundo, tercero, cuarto, todo, o sea, y cuidado que te durmieras porque te despertaban o te hincaban, tienes mucho sueño, ínquese allá. Y, pero era también mucha risa, o sea, y fue Sí, sí, una sí. época para mí, salvo la comida pésima y el lugar, el postulantado feísimo. Por otro lado, todo lo que aprendimos, lo que estudiamos, todo lo que iba suscitándose en la vida de la iglesia, en la vida de la arquidiócesis de Guadalajara, de nosotros, fue una enseñanza que yo no la cambiaría. De hecho, a veces digo, ¿por qué quitaron el seminario menor? Mm, Obviamente lo quitaron pues porque decían, no, es que pues llegan muchos y cuando surgió esa figura, al menos entre los religiosos de nosotros, del colegio seráfico, pero también había otros religiosos, como el Concilio de Trento cuando inventa el seminario y el seminario menor. Era porque ya la gente había perdido mucho el sentido de la fe. Y entonces ellos querían que el chamaquillo, la vocación no se echara tanto a perder, sino irla formando. Y pues por eso tanto de latín y que música y que apreciación estética y cuestiones de liturgia y cosas que te las vas como bebiendo. De Como, manera que llegue el como momento, esponjita, ¿no? Así, sí, Absorbiendo. llega el absorbes todo. momento y pues tú ves que eso es así y no se te hace tan difícil, es más, te gusta, ¿no? Sí, sí, sí. Salvo la rigidez con la que nos trataban, porque no podías traer ni medio centavo en la bolsa. Era un castigo contra la Sí, pobreza. Ok, ok. Después, muy guardados, no podías hablar casi con nadie de fuera, y menos mujeres. Si te veían platicando con la catequista, a ver, ¿qué andas pasó. haciendo? ¿Qué pasó Sí, sí, aquí? sí. O qué. Te traían cortito. Cortito. eh, y luego, pues entre los franciscanos todo era de todos, ¿no? Traían a alguien a regalar, tu familia te traía galletas y Adiós, decía, galletas. ¿qué nos trajeron? Me traje, no, no, aquí todos son, y venga, matanga, dijo la changa, les quitábamos todo, Todo lo tenían en Ya no común. sé. todo era en común. Pero luego también a veces había uno que todo es de todos. Pero un día fue la mamá y el papá y llevaron las hermanas y empezamos a decirles, nuestras hermanas, Ah, o cuñado, y se enojaba, lo hacemos tanto la renegar. carrillita, ¿no? Que no falta. Es típica, ¿no? Sí, No, sí, pues sí. todos de todo. Todo es de todos, nuestras hermanas y no sé qué. Ay, no, no. Era muy bonito, fue muy bonito. Y si a un día alguien se animara en alguna diócesis a recuperar esto del seminario menor, habría cosas que cambiar. Yo creo que, por ejemplo, la relación con la familia, nosotros era una vez al mes, los que estaban ahí en Guadalajara y los que estábamos lejos, una vez al mes te pueden llamar por teléfono, nada más. Ok, ok. Entonces, no cortar todo esto, ni tampoco las relaciones con otros jóvenes, aunque digan, es que se pierde la vocación. Si la vocación está, está. Claro, Y si tú los claro, vas claro. acompañando, puede ser que sí va a tener contrariedades, pero se va a probar, ¿no? Y se va a fortalecer. Claro, claro. Eh, y entonces, sí, fue difícil porque, pues, yo estaba acostumbrado a mi cama, en la casa, pues había un plato para la sopa y otro extendido para lo sólido y el tenedor y la cuchara y no hablar y el vaso era para los líquidos y la taza para lo caliente. No, ahí como en la cárcel.
Un plato con una cuchara de esas ondas y todo era cucharazo veloz y una taza frío, caliente o como fuera, no más así. Por ejemplo, ¿se acuerda de una comida específica que le tocó ahí? Una así que serviran Que hacía mucho o mi algo abuela. así. O los Los frijoles. jueves era la comida buena porque era una especie de carne deshebrada con huevo y le decíamos las arañas. Traía una salsita de tomate y una como lechuguita. Ese era el único día bueno, todos los Día de las demás. arañas. El jueves sacerdotal y daban gelatina a veces. ¿Cómo cuántos eran, Fray, que estaban ahí en el convento? En mi primer año éramos poquitos, éramos como unos 45, 40, Ok. entre todos, pero era solo el postulantado, que en aquella época eran primero, segundo, tercero de prepa y luego hacían otro año de preparación al noviciado. Y los que llegaban con la prepa hacían 2 años de preparación al noviciado, lo que hoy sería el postulantado, Todo eso en el mismo lugar, ahí en Jalisco. en el mismo lugar, Ok. porque ya el noviciado pasabas a otro lugar, a otro convento, que es el noviciado. ¿Cómo es la formación? Porque acá en el seminario, pues nosotros hemos platicado con otros sacerdotes y les compartimos que aquí la formación en el seminario es 1 año de curso introductorio, como la tenemos actualmente, luego 3 años de la etapa discipular y 4 años de la etapa configuradora. O sea, en la discipular se estudia filosofía, la configuradora la teología, y ya pues en total son 8 años, ¿no? Actualmente, como está el seminario. Pero, ¿cómo es actualmente la formación de un fraile? Los Dentro religiosos. de los Bueno, ya no hay religiosos. colegio seráfico, o sea, no hay seminario menor, entonces llegan todos a 1 año de postulantado, eh, digamos, de su casa o de un tiempo de acompañamiento desde su casa y llegan al postulantado, que sea la primera etapa, 1 año. De ahí al noviciado, Ok, otro año, en otra casa. De ahí del noviciado pasan a otra casa donde hacen una especie de segundo noviciado, pero ya no encerrados, ok, sino haciendo apostolados y, digamos, es 1 año para reafirmar toda la cuestión de lo que es la vida consagrada, los valores franciscanos, la espiritualidad franciscana. Y ya de ahí los que tienen la vocación a ser sacerdotes dentro de la orden, entonces empiezan con la filosofía, sus, ahorita van a Mexicali en el seminario y allá les exigen 4 años, como si empezaran, y luego la teología. La teología la tenemos, pues algunos están en el teologado de la provincia madre, o sea, en Monterrey, otros tenemos 2 en Tierra Santa, tenemos 2 Sí. aquí, Ah, sí, sí, precisamente, ¿no? Comparten clases. sí, Fabricio. Fabricio Saludos y a Fray Fabricio y Gerardo, a Fray Gerardo. Fray Gerardo, Sí, sí. no, estudian aquí la teología, ¿verdad? La Teología. teología. Tenemos otro que Sí. está en la diócesis de Ciudad Obregón y también tenemos algunos en Mexicali. Están un poco dispersos porque nuestra provincia como es muy joven y pues no tenemos todavía nuestros propios estudios teológicos o nuestros propios estudios, o sea, nuestras casas de formación para esto, para el seminario, para Ok. los que quieren ser sacerdotes. Los que no tienen la vocación a ser sacerdotes, los estamos mandando ahorita a Jalisco, a la provincia, donde hay un programa que es para hermanos laicos, digamos, de alguna manera, pero es, como marca el derecho canónico, es una formación en teología, espiritualidad, eh, cuestiones bíblicas, como básica. Es como si, hoy hay algunas licenciaturas, por ejemplo, tienen los maristas en Guadalajara, donde preparan a personas, a laicos, al que quiera, para poder ser, por ejemplo, catequistas o una licenciatura en ciencias religiosas, le llaman. Eso es lo que estudian los hermanos. Es decir, también hay teología, hay algo de filosofía, pero nada, no como el sacerdote que, por ejemplo, tiene que estudiar derecho canónico y tiene que estudiar toda la teología de los sacramentos en específico, cada Ok, ok, sacramento y cosas así. ok. Entonces, es una visión global, Más general. teológica, espiritual y de espiritualidad para que el hermano pues pueda leer, pueda dar razón de su fe, Ajá. pueda ser un buen servidor, porque pues entre nosotros, aunque históricamente es una orden que pues hoy es considerada clerical, aunque ya nosotros hemos defendido que somos mixtos, pero bueno, Ujú. pero los hermanos, todos somos hermanos y
y algunos somos presbíteros dentro de la comunidad. Entonces, O sea que eso, Fray, por ejemplo, un franciscano lo decide en un momento. O sí, sea, es como, si si estamos hablando de la vocación, en un primer momento experimentas la llamada, el llamado de Dios a, a ingresar, ¿no? Ingresar a la orden. Y entonces en otro momento haces otro discernimiento para Para el ver paso, si ser para otro her- paso, pues, para ¿no? otro hacer, paso, ¿no? Ajá. Ser hermano o ser sacerdote. ajá, Ah, ok, ok. así es. Y yo admiro mucho a unos hermanos que, por ejemplo, el que está conmigo, Fray Agustín, que desde el primer momento que puso el pie dijo, yo quiero ser religioso, yo no quiero ser sacerdote. Otro que es ahorita el ecónomo de nuestra provincia y también es consejero provincial. Yo le decía, porque pues, a mí me tocó su primera etapa, estudia la prepa, termina la prepa. No, yo no quiero estudiar, yo no, pero vas a necesitar, necesito que estudies. Hoy es una exigencia que todo el mundo tiene que tener un cierto nivel. Y él no, y no, y no, y no, y no. Estudió después otras cosas, pero, por ejemplo, el Fray Agustín, que está con nosotros, él antes de entrar estudió, es ingeniero agrónomo Ah, Ok. ok. en la universidad, terminada. Después estuvo trabajando en Tijuana en unas maquiladoras también como jefe de línea, organizando pues un sistema allí, Industrial ahí. industrial, y le iba muy bien. Trabajaba en los grupos de jóvenes, en las parroquias allí, y pues de ahí se sintió llamado a la vida religiosa, entra con nosotros, pero desde el primer momento dijo, yo para sacerdote no, hermano. Y pues es muy versátil también esta vocación porque, por ejemplo, entre nosotros un hermano puede ser guardián, puede hacer todo, menos presidir los sacramentos, o sea, celebrar, consagrar, absolver. Sí, sí. Pero guardián, maestro, formador, profesor, Guardianes como... guardián es como el superior Ah, local, Ah, ok, ok, ok. muy bien. Son como ya los servicios internos, internos, ¿no? ¿Verdad? sí. Qué padre. Y qué padre que los que nos están escuchando, pues, conozcan, ¿verdad? Acerca Sí, de la vida religiosa, Así es. en este caso, pues, de los franciscanos, sí, la orden de los hermanos de menores, los hermanos menores. hermanos menores, así es. O sea, que puedan también conocer mucho más carismas, vocaciones que en nuestra iglesia hay, pues, ¿verdad? Porque a veces como que pues sobre todo aquí en nuestra diócesis a veces no tenemos mucho contacto, ¿verdad? Con religiosos, como que nos ubicamos más los sacerdotes diocesanos y pensamos religiosos, pero a veces creemos que nomás es la rama femenil, ¿no? Ah, sí, Pero, sí. o sea, no, la rama varonil hay muchas vocaciones y qué padre, pues que nos estés compartiendo esto, Fray, para Gracias. conocer más y que pues nuestros oyentes, todos nuestros amigos, amigas del seminario, pues puedan conocer esto, ¿no? Así es. Sí. Sí, pues es que la vida religiosa también es una grande riqueza en la vida de la iglesia, ¿no? Claro. Y por ejemplo, de San Francisco, él era un joven, como decíamos, un laico que creyó. Ujú. Él nunca fue sacerdote y fundó bueno, lo que iba a decir también de él era que a mí se me hace muy curioso en su vida que él era muy amiguero y toda la chavalada andaba con él y él andaba. Como era muy rico, pues les disparaba las pizzas y las chelas, Como ¿no? el tío. Ah, Como el como el tío, tío como ahí, mi buena tío. onda. Y era pues muy conocido en el pueblo, ¿no? Cuando empieza con estas cosas del evangelio y de empezar a ir a cuidar leprosos y a pedir limosna para el templo, y la gente para reparar la Sí, iglesita, sí. la gente dijo, este se volvió loco y era el reír del pueblo y su familia, su papá, Ok. enojado, ¿no? Y pasados años así que todo el mundo lo ve y no saben ni qué. Pero sus amigos empiezan a acercarse a decirle, como el meme, ¿no? Ya, güey, ya no, ya vente, ya cálmate, ya déjate de cosas, ¿no? Y a mí me gusta pensar que Francisco los recibía, se reía con ellos, volvían a cantar y a contar chistes y ya, hombre, ya déjate de cosas, vámonos. Ahorita nos vamos, pero mira, tráeme esa piedra y ayúdame a ponerla aquí. Tú que ándale, en tu casa tienes, tráeme. Entonces los empieza a involucrar y se les pega la locura de Francisco por el Evangelio, por un nuevo estilo de vida, por una nueva forma de vida. A veces nosotros no dimensionamos, o sea, es difícil dimensionar la novedad de Francisco en ese momento, porque necesitaríamos estar en el contexto y brevemente quiero decirles, acuérdense, la Edad Media era
una sociedad estratificada, o sea, había estratos sociales. Eras noble y naciste noble y ahí tenías derecho a todo. Eras plebeyo, o peor, eras siervo y no tenías derecho a nada. ¿Cuántas novelas hemos leído donde el señor feudal decidía si se casaba o no un muchacho con una muchacha que eran sus siervos, prácticamente esclavos, ¿no? Sí, sí, sí. Los pilares de la tierra la han leído. En fin, Ujú. tanta novela, ¿no? Que reflejan la situación de división, de separación social en la Edad Media. Y hasta el cuentito de Robin Hood, o sea, es la gente que ya no podía pagar, que no podía mantenerse, que no se podía sostener, huían del campo. Los nobles los tenían derecho a perseguirlos y a matarlos como si fueran sus esclavos. Y ellos se refugiaban en los montes, asaltando, robando, ahí refugiados donde no los podían encontrar, ¿no? A eso se veía orillada tantísima gente. Entonces, cuando Francisco empieza esto, a él no le importaba si eras noble o no, si eras pobre o rico. A él lo único que le interesaba era que si venías, querías ser hermano y querías vivir el evangelio. Y fue al menos que hay registros verdaderos, oficiales, la primera experiencia en el mundo de Occidente donde un grupo de personas, creyendo en el evangelio, vivieron verdaderamente como hermanos. No importaba si eras o no eras, o si sabías leer o no, todos eran hermanos. Y el sacerdote con el campesino, el noble con el plebeyo, todos eran hermanos. Santa Clara, hay registros en su proceso de canonización, donde ella siendo noble de la familia de los Ofreducci de Asís, era de los nobles del pueblo. Pues cuando ella entra también con esta locura del evangelio por Francisco, dicen las crónicas que ella, cuando llegaban las hermanas a veces de pedir limosna, porque al principio ellas también salían, no estaban encerradas, como que dentro del espíritu, o sea, la fundación de Santa Clara de las Clarisas, no estaba pensado que estuvieran encerradas, pero sí estaban resguardadas porque pues en la época del medioevo la mujer no puede andar sola en la calle. Ujú. Total, algunas de ellas iban y pedían limosna y cuando regresaban al convento, Clara en persona les lavaba los pies y se los besaba agradecida porque habían traído el alimento para la fraternidad. Correcto. Si van un día así a San Damiano, donde ellas vivieron, donde Santa Clara vivió y murió, dormían todas en el suelo en unos esteras, petates en Ujú. mexicano, en Mexican es petate, esteras, ¿no? Tejida. Y ahí está todavía el lugar donde Santa Clara dormía y vivía enferma como estaba al final de sus días. Allí murió, en un rincón de un lugar, un dormitorio común, pues, Sí, sí, en sí. la parte de arriba. Entonces, ellos creyeron el Evangelio e hicieron realidad esto de que todos son hermanos y convivían sin importar de dónde venías ni nada. Eras hermano y lo más importante era que estabas en la fraternidad a vivir el Evangelio. Y una de las condiciones que Francisco les ponía era, pues, el texto, ¿no? Ve, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y luego sígueme. Qué importante, ¿no? Qué importante esa parte de nuestra iglesia, de la historia, ¿no? Y ahorita que estabas platicando esto, Fray, también me quedé pensando que así como había un contexto, pues sociocultural, ¿verdad? Que de esa división de clases y toda esta dificultad, o sea, también para Asís fue, perdón, San Francisco de Asís fue todo un reto en la iglesia también, ¿no? O sea, en la misma iglesia, porque era como un signo muy profético, ¿no? Y ese es otro de los detalles, como que ese don que tenía Francisco nunca se contrapuso, al contrario. Quería tanto al obispo de Asís, y él pidió un cardenal protector al Papa. O sea, su intención era fuera el protector y corrector de la fraternidad. Él no quería que se salieran de la fe católica, porque también hay que decirlo, San Francisco nace en una época en que habían empezado a surgir unos movimientos heterodoxos de vuelta al Evangelio, pero muy pronto o sea, se opusieron a la jerarquía y Ujú, empezaban a pelear con el obispo, los valdenses, los cátaros, los albigenses, ujú. inclusive, como era la época en que empiezan a hacer el comercio con Oriente, empezaron a llegar a Europa ideas heterodoxas, un poco maniqueas,
Sí. que el cuerpo es malo, que había que machacarlo y había que no sé qué ayunar y que solo el espíritu era bueno. Entonces lo llevaron hasta el extremo a llegar a decir, como en los primeros cismas en la iglesia, que pues si Jesús era Dios no podía haberse hecho hombre. ¿Cómo se va a hacer hombre en un cuerpo Ah, que es del diablo? estaban como en contexto de herejías. Herejía. Sí. Entonces ellos de tal manera se opusieron y se rebelaron y pues la iglesia los persiguió. Probablemente Francisco se daba cuenta de esto, pero él era muy joven y como que eso no le importaba. Él tuvo esta inspiración de, de vivir siempre su vocación en unión con la iglesia y con el Papa. Inocencio III fue una gran figura de Papa, que es el Papa que lo aprobó. Pero también cuando lo lees desde una perspectiva crítica en la historia, era lo que se necesitaba, pero era un político, era un diplomático. En un momento muy difícil, él mantiene las riendas de la iglesia y es el que va a llevar adelante esta teoría de que él es el papa y el rey, si es cristiano, está sometido al papa. Entonces él tiene las dos espadas, la espiritual y la humana, la social, la Ujú, material también. Porque dice, tú puedes ser muy rey, pero yo si te excomulgo, ujú, se acabó. Se yo no te acabó. voy a dar la corona si no eres obediente a la fe católica o a la iglesia, ¿no? Sí, sí. Entonces era un problema dificilísimo que va a permanecer hasta cuando en 1500 pues aprovecharán con el cisma de Lutero para sustraerse de la autoridad pontificia. Pero bueno, en cambio Francisco era fiel a la iglesia y él dice en la regla, en el testamento, no quiero predicar contra la voluntad de los párrocos y si me persiguieren, quiero acudir a ellos y no quiero considerar ellos pecado porque son mis señores y solo ellos me administran el santísimo cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y hay una leyenda que dicen que él decía, si aquí se me aparece un ángel y un sacerdote, el más pecador, yo primero venero las manos del sacerdote porque es él el que me administra a mi Señor. El ángel es un mensajero muy digno, pero el que me da a mi Señor con su palabra y con su cuerpo y su sangre es el sacerdote. No es que Mm, fuera un tonto, él sabía que había tantos límites y tantos errores, pero su fe era tan grande que a pesar de, pues, de los límites o el pecado de la jerarquía de nosotros como humanos, está la presencia inconfundible, siempre presente de Jesús, del Señor. Es Él quien guía a la iglesia. También en estos tiempos. Es triste hoy como tantos que se sienten católicos andan con tonterías de que, ay, sí, 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 que tantas cosas que se ven, Sí, ¿no? sí, En las redes, ¿no? tantas cosas Que que se ven en las critican, ¿no? redes Sí. y para nosotros todos deberá ser muy importante esta actitud de Francisco y de tantos a Santa Catalina de Siena. Una época terrible también de división entre los cardenales, varios Mm, papas, el papa en Aviñón y ella, una ignorante campesina sin saber teología, le escribe, Santo Padre, usted es el papa, ¿qué está haciendo allá? Su sede está en Roma, en es Roma, el ¿no? sucesor de Pedro. Ya regrese, se meta en paz toda la iglesia, necesitamos este orden y lo consigue. Doctora de la iglesia, una ignorante que a duras penas sabía escribir, con letras feas, pero con una profunda fe en que el Señor cumple su palabra y está presente, sea quien sea el Papa. Si es el Papa legítimo, elegido por los cardenales, ahí está el Espíritu Santo. Nada de que no, es que son tonterías, es soberbia. Los santos Pues eso siempre tienen, ¿no? O sea, con la iglesia siempre, ¿no? En las Siempre, buenas, en las malas, siempre esa con Pedro, fidelidad a la nunca iglesia. contra Pedro. así Así es. es. Pues Muy bien. bueno, Fray, pues yo creo que aquí nos podemos durar toda la noche, ¿no? Estaría padre Pero como una segunda una parte, segunda Fray, parte. Ah, para, cuando gusten. Pues para ahí continuar. vamos a Sí, invitarlo muy pronto. muchas Pero gracias. pues muchas gracias por este espacio, por su tiempo, por compartir con nosotros pues todo esto que en tanto nos enriquece y pues ahí va a ser de mucha utilidad. Y para las personas pues que van a escuchar este podcast, no sé si de algo les sirva, quiera agregar algo antes de irnos. Ah, pues lo que diría es que Dios tiene su plan y si Dios te llama, es importante que tú lo escuches. Podrás tener muchas dudas. Repito, yo entré al seminario y se me hizo feísimo el convento franciscano, feo. Pero nunca, quién sabe, Dios me dio la gracia. Nunca, nunca se me ocurrió decir, está muy feo, mejor me voy a Tijuana. No, no sé por qué. Eh, cuando Dios te llama es por algo. Hace rato también dije,
de pronto en la vida uno va madurando, vas viendo cosas y a veces yo me preguntaba, ¿será que esta era mi vocación? Yo tan protegido de mi familia, luego entro al convento y todo muy bien, pero y luego yo decía, nunca trabajé, nunca supe lo que era ganar un sueldo, nunca supe lo que era andar en una parrandona así bien, y San Francisco anduvo y yo nunca, ¿no? Claro. Muchas cosas que no me tocó vivir, pero pues conforme pasa el tiempo te vas conociendo y dices, es que yo creo que si yo hubiera andado allá, sabe qué hubiera pasado, Sí, se quién conoce sabe. por ahí. O sea, hubiera sido más difícil tal vez recuperar el camino. Dios como que te va Sí. encauzando. Y yo sentí, a veces veo a los chamacos que se enamoran y dicen, no, me voy, y te dicen, pero ¿cómo? Yo me voy. Así me sentí yo. Y no dudé nunca por eh, 1, 2, 3 años, luego el noviciado, hasta el tercero de filosofía cuando empecé, después de la filosofía que te enseña a tener un espíritu crítico, una visión me gustó mucho y empecé, ¿será que era mi vocación o no? ¿O qué? Tanto así que al terminar la filosofía yo pedí no seguir la teología y me acuerdo que le dije al provincial, ¿pero por qué? Me decía. Pues es que yo me siento que voy así como los corrales que llevan al matadero, nomás nos llevan a todos encorralados y no, yo entré para ser franciscano, misionero, yo quiero ir a una experiencia de misiones. Me escuchó y anotó, muy bien, no me lo concedió, pero me mandaron a dar clases a un año de servicio. Ok. Estando año de servicio, surgió daban una beca para una universidad franciscana nuestra allá en Estados Unidos y me dijo, oye, ¿tú hablas inglés, verdad? Sí, a ver, ¿qué dice aquí? Y me dio un papel donde decía que las becas, que esto, que lo estaba en inglés. Llénala, ¿quieres ir a estudiar? Depende, le dije, todavía yo, Poniéndose los moños ahí. poniéndome Poniéndose los moños, sí. depende, le dije, ¿de qué? Franciscanismo. Sí, me mandaron a estudiar 2 años, Qué una padre. experiencia extraordinaria con los frailes americanos, Es como una especialidad. una Ujú. especialidad, una maestría en estudios medievales y franciscanos. Ok, ese va a ser el tema de próximo Uf, episodio. ahí lo dejamos, pausa. Ahí lo Excelente, dejamos. padre. Muy bien, Pero es pues muy Muy bonito, bien. vale la pena. No Muy- vale la tengan pena. miedo, si Dios te llama, tengan miedo. Excelente. Pues Muchas muchísimas gracias, padre. gracias por tu Gracias sí a también, ustedes. pues por a pesar de todas esas dudas, pues decir un sí. Muchas Claro que gracias, sí. Fray. Sí, sí. Seguirlo Y, diciendo. y ahorita pues también compartirles que Fray Nacho está en la Casa de Sí. Espiritualidad Monte Tabor, que está aquí en nuestra arquidiócesis de Hermosillo. Eh, Ahí en esa casa, Fray de Monte Tabor, que es la Casa de Espiritualidad, eh, ¿qué podemos ir a solicitar ahí? ¿Qué podemos ir a vivir ahí en esa casa? Bueno, la tradición ha sido aquí en la arquidiócesis que van muchos grupos a hacer sus fines de semana de evangelización. A veces los padres nos piden que si les ayuda a confesar o a celebrar y con mucho gusto. Pero también la intención de don Rui, de nuestro arzobispo, es que si alguien quiere un día hablar o pasar un día o dos de retiro en silencio o compartir un poco con nosotros la experiencia de la vida del día a día, también en este espíritu de, pues, de reflexión, de meditación, no necesariamente que vayan a hacerse frailes o sacerdotes, porque han venido personas casadas o solteros, o sacerdotes, vino un padre también ya de la Mm. diócesis no, ¿dónde? Teotihuacán, a pasar unos días de retiro, era él solo, conviviendo con nosotros, pueden hacerlo, o a veces si nos solicitan que un retiro para un grupo de jóvenes o para los servidores, también lo podemos hacer. O si quieren venir allí a pasar un día de desierto, por ejemplo, los que están en talleres de oración, también se puede hacer. Pues estamos al servicio de ustedes aquí en la arquidiócesis y la intención de nuestro arzobispo, don Rui, es que sea una casa de espiritualidad. Próximamente nosotros también vamos a ofrecer, por ejemplo, semanas de ejercicios. El año pasado, pues, por conocer cómo estaba el movimiento aquí, no hicimos nada porque fue un año como de ver. Pero ya me di cuenta con algunos grupos que se iban a Bahía de Quino, dije, mira En Semana qué a Santa. gusto en Semana Santa. Pues dije, bueno, pues vamos a poner una semana de ejercicios espirituales Eh, para el que quiera, y que puedan hacer y podamos hacer y celebrar también allí los oficios de Semana Santa, sobre todo los que no están involucrados en su parroquia, o aunque estén involucrados, pero pues si a veces claro. ahí andan pisándose los callos un servidor con otro, pues ustedes vengan a hacer ejercicios, a relajarse ahí, y a vivir de otra manera
la Semana Santa. En fin, esa es una Excelente, cosa excelente. y bueno, pues, Confesión también. pueden ir a confesiones, confesarse. también van algunas, yo sé que están lejos, pero van algunas personas a confesarse, van algunas personas Dirección también a espiritual. dirección espiritual y con gusto los atendemos. Excelente, pues ahí estaremos compartiendo eh, pues algún contacto o algo para que puedan conocer dónde está esta casa de espiritualidad Monte Tabor y que también si quieren pues algo de esto que platica el Fray, ¿verdad? Confesión, retiros, dirección espiritual. Pues te agradecemos, Fray, Muchas este gracias. compartir, la verdad que es muy enriquecedor para nosotros, o sea, ahorita como nos platicabas la historia y cómo conoces bien pues tantos detalles y creo que es para nosotros algo que también nos fortalece en nuestra vocación, conocer cómo la vida de San Francisco, cómo la historia de la iglesia ha impactado en tu vocación y pues cómo también tú le has respondido a Dios y has sabido leer los signos de los tiempos, leer las situaciones que te tocó vivir para responderle ahí. Y hoy le sigues respondiendo, ¿no? Así como se llama nuestro podcast, así respondí. Y así le sigues respondiendo al Señor. Así ¿verdad? es. Pues vámonos, padre. Queremos hacer un regalo de parte de aquí del seminario. Ah, mira, ¿qué excelente. tal? Fray Nacho por Fray Nacho. Oh, muchas por gracias. su participación en este programa. Va a salir la voz misteriosa. Ah, La no. voz No salió misteriosa. la No, mano, no, no, salió no. ni la No mano, se sabe quién salió, es. Tienen se que sabe. poner ahí en los Los comentarios comentarios. quién es. Y da Ay, pues, regalo la voz misteriosa también, mira, al parecer. es un Termito. termito. Un Vamos a. souvenir Bueno, ahí, tú ábrelo para que lo Que nos vea haga un aquí. unboxing. Un unboxing. A un unboxing, sí, a Un ver. termito de los que. Tenemos Souvenirs de aquí del souvenir del seminario, ¿no? Que los seminario. pueden Ah, qué adquirir en bien. nuestras En las oficinas pueden venir en las por ellos. oficinas Muy o bien. el día de Al las café fiestas ahí. del Un semi. ancla, un signo cristiano muy antiguo, ¿eh? La firmeza de la fe anclados en Cristo. Muchas gracias. Ahí Algo está, bien, Muchas gracias. algo bien. Algo bien. Y Muy pues bien. éxito también con el programa y, Muchas gracias. y ojalá que siga porque pues vale la pena. Como dijeron al Sí, sí, principio, los medios, ¿no? Los medios. Es algo así que es. está allí, hay que aprovecharlo. Sí, sí. Queremos verte por acá otra vez, Fray. Esperamos ¿Cómo no? poder Con mucho eh, gusto. tener otro momento acá. Claro que sí. Pues bueno, pues Nos vámonos. despedimos. padre. Nos Ah, despedimos, así es. Que Dios los bendiga y nos vemos por acá en el próximo capítulo que no sabemos cuándo va a salir, ¿verdad? Todavía estamos en eso, pero nos volvemos a encontrar. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos sigan Dios los también bendiga a en redes todos. sociales. Síganos en las redes sociales Así como es. Seminario de Hermosillo, en Instagram, en YouTube, Facebook, en Facebook. ¿Dónde más? Voz Muy bien, misteriosa. TikTok. ¿Dónde? A ver, todas las redes TikTok, sociales. todas las redes. ¿cómo se encuentra Voz Misteriosa? Como Seminario Hermosillo. Seminario Hermosillo. así ¿Cómo, es. cómo te sentiste? ¡Oh! ¡Ay, no! Ya. Ay, pero ahí le pones, Ahí quedamos. Ahí le pones algo ahí, un blue Adiós. o algo, ¿no? Muy bien. Sentí Nos muy bien. vemos, adiós. Saludos. Saludos. Gracias, producción. Ahí estamos. Gracias. Gracias.